Tras el éxito de Spider-Man 1 en los cines, el arácnido se lanzaría por primera vez al reciente mundo de los videojuegos basados en algún otro medio, ya sea para adaptar algo de una película o acompañar una historia relacionada en los cómics. Como primera propuesta saldría en el año 2002 Spider-Man The Movie Game, publicado por Activision, quienes tenían los derechos del personaje de Spider-Man en los videojuegos, el cual buscaría reinterpretar la historia ya vista en el cine. Siendo realizado por Treyarch, quienes realizaron varios juegos de Call of Duty en el tiempo que lleva la franquicia, se darían a la tarea de traer algo nuevo para el arácnido para que la gente se sintiera todavía familiarizado nuevamente en cuestión al personaje. Como mencioné anteriormente, en Spider-Man y Spider-Man 2 Enter Electro, la mitad de los niveles son dentro de un edificio o de algún lugar, pues el resto de los niveles se encuentran fuera de los rascacielos de Nueva York, lo que obliga a Spider-Man a adherirse forzosamente a un edificio sin poder aterrizar en el suelo, lo cual justificó parte de la historia de una manera muy buena en el gameplay limitado de la época, pero en esta ocasión no podían recurrir a la misma técnica ya que sería muy repetitivo y poco original, por lo que por primera vez Spider-Man tendría un mundo abierto, el cual nos permitiría estar en los edificios y en las calles sin ninguna restricción, contando con el mismo sistema o casi similar al Spider-Man y Spider-Man 2 Enter Electro con respecto al balanceo, puesto que son casi las mismas animaciones para que Spider-Man pueda balancearse. En este caso se agarra del cielo, las animaciones son más rápidas y un poquito más fluidas y más cómodas, y en palabras generales se podría decir que es un Spider-Man 2.0 bien hecho. Más aparte, este juego se encargaría de añadir estilos de combate únicos, los cuales servirían de inspiración más adelante. Tenemos el combate cuerpo a cuerpo, a distancias, en el aire en más de una ocasión y sobre todo la posibilidad de tomar objetos y utilizarlos como armas, lo que le agregó todavía mucha más variedad para ese entonces al combate. La historia es la misma que se ve en la película, obviamente con cambios bastante notorios, ya que para que el juego saliera en el mismo año se tenía que inventar un poquito la historia al estudio, por lo que terminaron agregando villanos que no se llegan a ver en la cinta, como el Buitre, Shocker, Scorpion, Kraven el Cazador, un ejército de Oscorp en todas las formas, y todo siendo el agregado extra para recompensar un poquito los pocos jefes que tenían, teniendo una historia de origen en los videojuegos bastante aceptable si se puede ver así. El juego tendría distintas versiones para varias consolas de esa generación, añadiendo o quitando cosas en general, por lo que su recepción fue buena pero con críticas mixtas también. Pero aún con todo eso, el juego llegó a alcanzar un 8.4 por parte de IGN y un 4/5 de GameSpy, siendo este el inicio de una etapa algo intermitente. Ya con un buen éxito asegurado en la bolsa, se daría luz verde para hacer otro juego adaptación de una película de Spider-Man. En este caso sería Spider-Man 2 de 2004. En este punto ya buscaban darle un giro 180 al trepamuros, puesto que iniciarían el proyecto casi desde cero para dar lugar a varias versiones del mismo juego y mejoras en este. Lo que se buscaba era iniciar un universo propio basado en las películas de Sam Raimi, algo que sí terminó pasando pero no en este medio sino en las series animadas, por lo que a partir de aquí tomarían en cuenta los sucesos del juego anterior, y ahora, 2 años después, Spider-Man podría equilibrar su vida de ciudadano y su vida de superhéroe, pero últimamente no llega a tiempo a la escuela, no llega a tiempo al trabajo ni a ningún lugar, donde después el Dr. Octopus trataría de dominar la fusión para dar energía limpia a la ciudad, pero sale mal y como sabemos el Doc se hace malo. Es básicamente la historia de la película, pero agregan varios sucesos como la aparición de Black Cat, la aparición de Misterio, alteran varios sucesos de la película dándoles una reinterpretación, como el propio nacimiento del Dr. Octopus, quien culpa a Spider-Man por arruinar su experimento, aunque Spider-Man nunca haya estado presente en él. Y a ver, que se tomen libertades no está tan mal. Este tipo de cosas son ocasionadas por la libertad creativa que se tenía directamente del estudio hacia los creadores del juego, ya que como mencioné, los juegos salían en el mismo año que las películas, por lo que podían cambiar la historia cuanto quisieran. Esto mismo para darle promoción a la película. El gameplay se vería fuertemente afectado y muy beneficiado, puesto al casi hacer el juego desde cero, las animaciones, funciones, modelo, gráficos y todo sería nuevo. El principal cambio fue el de la cámara, esta ya no era estática y tampoco era tan pegada al personaje principal, por lo que le dio al jugador cierta libertad impresionante para esa época.
El combate en esta ocasión era aún más frenético, puesto que ahora se podían hacer combos en el aire y por si fuera poco se podían combinar golpes para atacar a más de un enemigo. Más aparte, cuando tocaba persecución, la cual también fue un gran añadido dentro de este título, se podía acabar de distintas maneras a los enemigos dentro del vehículo. Y bro, eso sirvió de muchísima inspiración para el futuro. El balanceo tuvo una evolución que no tiene igual. Ahora sí dejó el típico déjame agarrar del cielo a pegarse directamente a los edificios. Y agrégale que los movimientos eran más convincentes, había combinaciones de balanceo y las físicas estaban mejor aplicadas, dando ese feeling de libertad de movimiento que ya necesitaban. Todo esto acompañado por el mundo abierto, más abierto que nunca, puesto que ahora podíamos explorar la ciudad al completo, y aunque todavía no se implementaba la exploración de interiores con libertad al 100%, ya se habían agregado de una mejor manera, siendo ahora más amplios y donde Spider-Man podría balancearse y hacer sus cosas sin mucha complicación. Incluso teníamos secciones de Peter Parker dentro del Daily Bugle, era algo tan impresionante que me da pena la versión de PC. Pato, incluso tuvimos el Pizza Time. Este fue el mejor juego de Spider-Man durante los años 2000. En cuestión de gráficos aquí no hubo demasiado cambio, pero el mínimo que hubo se agradece, ya que, pues, oye, el salto sí es notorio. Su recepción en las distintas consolas para las que salió fue muy exitosa, puesto que obtuvieron un 8.8 sobre 10 por parte de IGN y, como era obvio, un 4.5 sobre 10 para la versión de PC. Este juego tuvo tanto cambio bueno que no sabían qué tanto ayudaría al desarrollo de siguientes juegos, tanto en los gráficos como en la propia jugabilidad, incluso en la historia, siendo el pilar incluso en la actualidad para realizar cosas nuevas. Y amigo, estamos hablando de un juego que salió en 2004, sirviendo como inspiración para el propio Marvel's Spider-Man. Este juego marcó un antes y un después para Spider-Man dentro de los videojuegos, y fue una locura total. Un par de años después, ya con el anuncio de Spider-Man 3, era momento de que Activision y Treyarch dieran un paso hacia adelante. Tocaba superarse. Con el exitazo que fue Spider-Man 2, se le dio nuevamente luz verde para realizar el próximo juego de Spider-Man, adaptando ahora Spider-Man 3. Pero se toparían con un problema muy grande, y es que la Xbox 360 y la PlayStation 3 habían salido ya, el cual significó un salto generacional fuerte. Entonces esto complicaría el desarrollo del juego mismo, ya que tenían que hacer varias versiones de un mismo juego totalmente distintas sin perjudicar la experiencia. Querían lanzar todavía el juego para la consola de PlayStation 2, por lo que harían un juego intergeneracional no compatibles entre sí, o sea, una versión única. En este caso para la de PlayStation 2, PlayStation 3 y Xbox, por lo que tenían que dividir la carga de trabajo en el mismo estudio y así poder lanzar el juego en la misma fecha que la película. Afortunadamente esto sí salió bien y todas las versiones saldrían al mercado sin ningún tipo de problema, pero ya al momento de ver cómo eran los juegos, ahí cambió la cosa. Iniciemos con la de PlayStation 2. Esta versión seguía tomando los acontecimientos de los juegos anteriores, pero contaría con la adaptación de la propia tercera película. Esta versión sería desarrollada por Vicarious Vision, siguiendo la película, pero con misiones secundarias que tendrían cambios significativos a comparación de las consolas principales. El añadido principal, por obvias razones, fue el traje negro, el cual podíamos intercambiar entre el normal y este, pero el uso del traje negro traía consecuencias negativas al usarlo, puesto que entre más se usara, más difícil era quitárselo. En esta versión también se tendrían dos villanos exclusivos, Morbius y Scream. El gameplay era casi el mismo de Spider-Man 2, suponiendo casi nada de mejoras o nada con respecto al antecesor, teniendo incluso un retroceso en los controles, puesto que se sentían un poquito más lentos y un poco menos eficaces. Aunque eso sí, algunas animaciones eran mejores, pero te estoy hablando de 4 entre 100, así que es casi nada. Un mundo abierto seguía disponible, pero se sentía menos vivo, se sentía incluso más acartonado, sintiéndose nuevamente como un paso para atrás, y los interiores no se podían explorar de la misma manera, por lo que otra vez era una cosa menos. Y en esta versión no hay un final alternativo como en la PlayStation 3 y Xbox 360. Aquí, Eddie pierde el control del simbionte en lugar de ser atravesado con unas barras de metal. En sí, esos serían los cambios más significativos para esta versión. La verdad es que no es mucho, pero aún así no le fue tan mal en ventas y en crítica, aunque sí fue muy inferior a sus mejores versiones.
Pero mejor vamos a explicarlos de nueva generación. Para las consolas principales se tomaría la misma premisa de la película, presentando el conflicto entre Peter y Harry, la rivalidad de Eddie y Peter, la fuga de Flint y Marco y la llegada de Venom a la Tierra. Al igual que su versión de PlayStation 2 y Spider-Man 2 no tendría cambios gigantes, considerando que el 80% de lo ya preestablecido seguía ahí y no pudieron agregar un par de cosas novedosas. Lo que sí conservaron casi al 100% fue el mundo abierto, junto con el modelado y su exploración libre. El combate seguía siendo el mismo en sensaciones, pero en lo visual se veía más fluido, más pulido y más frenético, lo cual era más que obvio, presentando pocas incorporaciones, sintiéndose nuevamente plano. Aunque si se puede tomar como un agregado no tan bueno en general, fueron los Quick Time Events, los cuales serían incorporados para esta versión de una manera nada amigable, saliendo de la nada y siendo extremadamente rápidos, dejando algunos fallos en el gameplay y sobre todo frustración para los jugadores más casuales, aunque sí dejarían un par de memes dentro de la comunidad. Y al contrario de su versión para PlayStation 2, en este Venom sí muere de una forma muy brutal, siendo atravesado por unas barras de metal, y Spider-Man no le da importancia. Su recepción fue de una manera muy mixta, pues el promedio entre Xbox y PlayStation 3 junto con la versión de Play 2, que también terminó siendo la versión de Wii, sería entre el 53% y el 67% por parte de la crítica, quienes fundamentan no ser nada originales y ser prácticamente una copia del juego anterior para una nueva generación, o en otras palabras, casi un remasterizado, dejando en duda lo que sería para el futuro del arácnido dentro de este tipo de juegos, ya que Activision y sus subsidiarias no serían capaces de dar un juego sin recurrir al reciclaje, cosa que ya se venía viendo en esa empresa, por lo que perderían los derechos del personaje y sin la posibilidad de hacer otro juego de Spider-Man. Y como sabemos, esta saga de juegos sería cancelada a la par de las películas, siendo intermitentes en cuanto a calidad de un producto, por lo que Marvel, al ver esto, no quería quedarse sin juegos del cabeza de red, y mucho menos con la fama que adquirió, pero teniendo en cuenta la fama de las películas, decidiría seguir el mismo camino que acababa de cruzar, pero en otra franquicia, una nueva y naciente franquicia, la cual era The Amazing Spider-Man. Pero no sería la única escapatoria del arácnido por esos años, ya que antes de que estos llegaran, tendrían una oportunidad más antes de recurrir a esto nuevamente.